Bendiciones para todos. Antes de empezar, yo quisiera orar por esta palabra. ¿Cuántos hablan en lenguas? Levanten la mano, sin temor, no hay problema si no hablan en lenguas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, quiero que tomemos unos minutos para hablar en lengua, pues los que hablamos en lenguas. Y los que no, ustedes cierran los ojos y comienzan a hablarle al Señor por la palabra de hoy, que Dios prepare el corazón de este pueblo para que todos recibamos esa palabra en el Espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? En voz alta, no vayan a hablar a orar en la mente, por favor. Ishamahaya kandalava samakeya. Orakuta mahai kiva soha la yakisa mahai kindi ay maisoa. Endabaku ay soandideri. Amakatis ei bikujish andikeshu rabakota mahaya kanikisia. Anduka maiko aikia saiki rabakoto mahaya keso mabakoa. Ukuduma aiki andebe seiki besoha laika samaya kenda basoa laya. Orokandabaku aisia. Etsoha ambaisa kian soa. Aisukutamai kaisaiki rakos omai kundaisai. Andasa maikisi si bekosho roba konda basama ande kus omis uikima aiketei si bikota matenda la basoa ai sukatomai si mahai kutu somakotoi ribakatandandai asamai kutu sei amai salai andai siboi andai suboi. Amén. Usted me dirá, ¿qué le pasó a la pastora hoy? Pues eso me dijo el Señor esta madrugada que hiciera y yo hago lo que Él me dice que haga y simplemente obedezco, porque sé que cuando oramos en lengua estamos orando desde nuestro espíritu directo a su espíritu. Ahí no hay interferencia humana. Amén. Y Dios quería que le dijéramos algo. No sabemos con nuestro entendimiento, pero nuestro espíritu lo sabe. Amén. En esta mañana la palabra que tengo aquí, pues el Señor me la dio como todas las palabras que se predican, ¿cierto? Dios nos da esa palabra. El título es La coraza de justicia. En otras ocasiones les hablé acerca del yelmo de la salvación, ¿recuerdan? También de la espada del Espíritu. Pero hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. Para eso vamos a ubicarnos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 17, y también vamos a buscar en Efesios 6, 14. Isaías 59, 17. Dice, pues la justicia se vistió como de una coraza. Y Efesios 6, 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí en Efesios 6 que debemos vestirnos los lomos con la verdad y vestirnos también con la coraza de justicia, no se está refiriendo a la vestimenta de un soldado romano. Se está refiriendo a la vestimenta de Cristo. Y esto lo confirma Isaías 59, 17, que leímos antes. Dice, pues de justicia se vistió. ¿Quién? Cristo. Como de una coraza. Entonces nos está hablando de la vestidura de Cristo. Y vemos que la justicia es algo vital para Dios, pero también para nosotros. Es sumamente importante la justicia y vestirnos de la justicia.
Ahora, ¿por qué es tan importante? Sencillamente porque sin la justicia no tenemos la presencia de Dios. ¿Y es importante para nosotros la presencia de Dios, hermanos? Claro que sí. ¿Y es importante para Dios que nosotros tengamos su presencia? Amén. Entonces, por eso es vital la justicia, que nos vistamos con la coraza de justicia. Ahora, ¿cuál es el problema con lo de la justicia? El problema de este mundo de la justicia es que cada uno tiene una visión diferente de lo que es la justicia. Si yo en este momento le preguntara a cada uno de ustedes, para ti, ¿qué es la justicia? Cada uno tiene un propio concepto de lo que es la justicia. Y ese concepto está de acuerdo a lo que él ha aprendido, a lo que él ha vivido, a lo que él ha recibido, ¿cierto? De acuerdo a eso está el concepto de la justicia. ¿Por qué es que las personas discuten tanto? ¿Por qué es que hay tanta guerra? ¿Por qué es que hay tanto problema? Precisamente por eso, porque cada quien cree que está siendo justo, ¿cierto? Cada quien está diciéndole al otro, es que es injusto lo que esa persona me hizo, es injusto lo que yo estoy viviendo, es injusto que yo esté sufriendo esto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a aquel que es peor que yo? Entonces, a nombre de la justicia hay muchas guerras, ¿sí o no, hermano? Hay muchas guerras. Y no solamente las guerras mundiales, como estamos viendo ahora, Ucrania, ¿cierto? Y miramos los noticieros y yo creo que todo el mundo dice, pero qué injusticia, ¿cierto? No solamente es esa injusticia, la injusticia la vemos en todas partes, la vemos en nuestro hogar, la vemos en nuestra familia, la vemos quizás en la iglesia, la vemos en la escuela, esos niños que murieron. Eso, qué injusticia, decimos, ¿cierto? Ahora los políticos se valen de eso para decir que ellos van a hacer justicia. Entonces, a nombre de la justicia se hacen muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es realmente vestirme con la coraza de justicia. ¿Por qué tengo que vestirme con la coraza de justicia? ¿Por qué? Y para hacer eso vamos a definir primero qué es la coraza. La coraza o pectoral. Si algunos han leído en la Biblia la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, en el tiempo del tabernáculo, la Biblia describe que una parte de su vestidura era un pectoral que ellos se colocaban en el pecho, obviamente. Y este pectoral tenía 12 piedras preciosas. Y esas 12 piedras preciosas estaban recubiertas con oro puro. Y ellos se colocaban ese pectoral en su vestidura. Era lo más llamativo de la vestidura del sacerdote. Imagínese usted que vea por la calle a alguien con 12 piedras preciosas y revestido de oro, pues no dura ni un segundo, ¿cierto? Pero bueno, el punto aquí es que esta era parte de la vestidura del sacerdote, esa coraza, la tenía que tener puesta. Y cuando él entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, recuerde que el tabernáculo estaba dividido por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando el sacerdote se presentaba ante Dios en el lugar santísimo, él iba con ese pectoral, con esa coraza puesta. Lo que quería decir que él no se estaba presentando a él mismo de una forma individual delante de Dios, sino de una forma corporativa,
porque cada una de esas piedras preciosas que llevaba en el pecho representaba a una tribu de Israel. Recuerde que eran 12, por eso eran 12 piedras que tenía allí. Lo que significa que cuando él estaba en la presencia de Dios, él llegaba con su pecho cubierto por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba cubriendo el pecho del sacerdote. ¿Y qué es lo que hay en el pecho? El corazón. O sea que estaba cubriendo el corazón de este sacerdote. Interesante, ¿cierto? Pero a su vez, el corazón del sacerdote también estaba allí intercediendo ante Dios por ese pueblo. O sea, que él amaba tanto a ese pueblo que él iba a la presencia de Dios, ¿para qué? Para interceder por ese pueblo, para clamar por ese pueblo, para gemir delante de Dios por ese pueblo, para que Dios bendijera a ese pueblo, para que Dios guiara al pueblo, ¿cierto? Para que Dios le proveyera al pueblo. Eso era lo que hacía el sacerdote en la presencia de Dios. Entonces vemos que ese pectoral tiene como una doble función allí, ¿cierto? El sacerdote cubría el corazón del pueblo en oración, en intercesión, y salía de ahí lleno de la palabra de Dios, con el mensaje de Dios para entregárselo a ese pueblo, para que ese pueblo fuese bendecido día a día. Pero también ese pueblo amaba al sacerdote y debía también guardar el corazón del sacerdote. Amén. Él se presentaba como el cuerpo de Cristo. Él se presentaba como la familia en Cristo, lo que somos nosotros. Amén. ¿Será que solo eso era para aquella época? Hoy en día también es lo mismo, ¿cierto? El pueblo ama a los pastores, ¿cierto que sí? Yo lo creo, amén, Señor, así es. Pero yo sí les quiero decir en esta mañana que nosotros los amamos mucho, demasiado. Y aún le clamamos a Dios todos los días, danos más amor para este pueblo, Señor. No es suficiente la forma como nosotros los amamos, queremos amarlos más todavía. Y muchas veces, mejor dicho, siempre vamos a la presencia de Dios para que Dios guarde sus corazones, para que Dios los cubra, para que Dios los proteja, para que Dios los libere, para que Dios los guíe. Amén. Esa es la función de nuestra vida. Nosotros vivimos para eso, para estar de rodillas en la presencia de Dios, para ver qué palabra Dios quiere traerles a ustedes. Porque nuestro corazón tiembla. Y yo le digo al Señor, no me dejes hablar nada en mi carne. No dejes que Nur hable, le digo yo. Habla tú. Yo me hago a un lado. Por eso es importante la coraza de justicia. Porque la coraza de justicia cubre, protege y ama. Eso hace la coraza de justicia. Ahora, la justicia de Dios está representada en una coraza, ya lo acabamos de decir, que protege. La coraza es algo duro, ¿cierto? Porque si fuese un papelito y nos pusiéramos un papelito en el pecho, pues cuando vienen los dardos de fuego, se prenden, se quema. Tiene que ser la coraza fuerte. Ahora, ¿cómo me relaciono yo con Dios? ¿Solo con mi mente? Cuando yo tengo un concepto en mi mente de que sí, la Biblia dice vestidos con la coraza de justicia, entonces yo digo, Señor, vísteme con la coraza de justicia, me pongo la coraza de justicia, me quito en la noche la coraza y el día siguiente otra vez, Señor, ponme la coraza de justicia. Eso no es así. No es así de fácil, hermanos. No es un concepto
que tenemos y que vamos a salir de aquí. Sí, aprendí que la coraza es esto, que tiene 12 piedras, que la usaba el sacerdote, que entraba al lugar santísimo, que eso se llamaba tabernáculo. Eso no es lo que quiero transmitirles en esta mañana. Porque eso sería solamente una religión y nosotros no queremos una religión. Amén. Nosotros queremos que esa palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetre a mi alma, a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu. Amén. Eso es lo que queremos. Ahora, el cambio del ser humano no nace en la mente, nace en el corazón. Es en el corazón. Entonces, lo que nosotros debemos permitir que Dios cambie en nosotros no son nuestros pensamientos, no es tener nuevos conceptos y nuevas ideas de las cosas, sino cambiar nuestro corazón. Romanos 3, versículos 21, 22 y 23. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos está diciendo que la ley expresa que el hombre no puede alcanzar la justicia de Dios por sí mismo. Y lo vemos que la Biblia dice que nadie pudo cumplir la ley. Levante la mano el que cumple toda la ley y que nunca peca. Bajen la mano todos, bajemos las manos todos. Yo bajo las dos. Amén. Entonces, Dios nos dice que es su justicia la que se manifiesta, no la nuestra. Amén. ¿Nos queda claro ese pedacito? La justicia de quién es la que se va a manifestar. ¿Y por qué manifestamos la nuestra? Manifestamos la nuestra. Y cuando manifestamos la nuestra, no dejamos que Dios manifieste la suya. Mire lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Dice clarito, porque en el Evangelio, o se lo cambio, porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros la justicia? Por medio de la fe. Amén. Y para fe, como está escrito. Ahora les voy a dar un ejemplo, porque sé que no es tan fácil de comprender. En Éxodo 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiere decir que Dios, cuando pensó en destruir la tierra, miró y encontró un justo. Y ese justo lo cogió y lo separó. Amén. Y le dijo: tienes que hacer un arca así, así, y le dio todas las indicaciones de lo que tenía que hacer. ¿Este varón le creyó a Dios o no le creyó? Le creyó a Dios que hiciera un barco donde nunca había llovido. Amén. Un barco que nadie había hecho. Y no un barquito pequeño para experimentar a ver si se ahogaban o no,
sino que le manda a hacer un barco gigante con muchos niveles. Y aparte de eso, le dice que allí van a ir unos pasajeros muy especiales, que son los animalitos. Pero me llama la atención que él dice que ahí va a estar él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. O sea que la justicia de este varón hizo que se salvara toda su familia. Bien. Cuando nosotros somos la justicia de Dios, nuestra familia es salva. Amén. ¿Lo cree? Así es, porque lo dice la palabra. Por eso lo escogió Dios. Pero vayamos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. ¿Me lo ponen acá? Ahí está. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cierto? ¿Cuáles eran las cosas que no se veían? La lluvia. Y Dios le dijo que hiciera un barco. O sea, está creyendo algo que jamás había existido, hermano. Mire el reto de esta fe, de este hombre. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué pasó? ¿Condenó a quién? Al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, este es un ejemplo de que la justicia viene por la fe. Si tú no crees, tú no puedes ser justo. Tienes que ser justo, tienes que creerle a Dios para ser justo. Amén. Entonces, y no solo eso, sino dice que esa fe de uno solo condenó a toda la humanidad de ese entonces. ¿Ven lo poderoso que es la justicia de Dios? Y tenemos la coraza de justicia como cualquier cosa. Es más, quizás ni siquiera nos acordábamos que teníamos la coraza de justicia. ¿No? Entonces, la fe de este hombre hizo que esa gente fuera juzgada por Dios. Ahora, vámonos al principio. Cuando Adán decide no creerle a Dios, sino a Satanás, entonces se introdujo la injusticia en Adán. El pecado de Adán fue la injusticia. ¿Por qué? Porque él no escuchó el consejo de Dios como lo escuchó Noé. Él no escuchó el consejo de Dios, él no le creyó a Dios. Cuando Dios le dice, no comerás de este fruto de este árbol, viene Satanás y le dice, claro, sí, tú puedes comer. El día que comieres, no morirás, todo lo contrario, vas a ser como Dios, y como Él no quiere que tú seas como Él. Y el otro dijo, ¿verdad? Tienes toda la razón, Satán. Sí. Entonces yo voy a comer. ¿Por qué yo no voy a comer? Yo tengo derecho a comer. Y fue y comió. Y no le creyó a Dios. Entonces, por no creer, por esa falta de fe, entró la injusticia en él. Amén. ¿Qué pasa cuando Dios nos habla, nos requete habla en sueños, en visiones, en regaños, en un libro, en una película, con todo? Dios nos habla y nosotros no escuchamos lo que Dios nos dice, pero viene Satanás y envía a un amigo, un vecino, a cualquiera, a decirnos una cantidad de mentiras y enseguida lo creemos, enseguida eso afecta a nuestro corazón, enseguida dudamos, enseguida sí es cierto, Dios es injusto, yo no sé por qué Dios no me bendice a mí y por qué al otro sí. ¿Ve? Sí, mi hermano, eso pasa. Cuando eso pasa en nuestra vida, estamos siendo injustos, estamos cometiendo el mismo pecado que cometió Adán. Pero decimos, no, es que yo soy justo porque la Biblia dice que yo soy justo, porque ya Cristo me justificó.
Sí. Pero te has mantenido justo. Adán, cuando Dios lo creó, era justo, ¿sí o no? Era justo porque era un hombre recto, porque era un hombre que le creía a Dios, porque era un hombre que amaba a Dios, que seguía todo lo que Dios le decía. Pero cuando él decide ya no creer más en Dios, sino creer otras voces, allí dejó de ser justo. Entonces nosotros también podemos decir, sí, mientras yo le creo a Dios, soy justa, pero cuando dejo de creerle a Dios, ya empiezo a ser injusto. Ahora, ¿qué pasó cuando Adán hizo esto? No solamente pasó de ser justo a injusto, sino que también cambió de posición. ¿Dónde estaba él? Él estaba en el huerto. ¿Qué hacía en el huerto? Él gobernaba, ¿cierto? Él gobernaba el huerto. Pero cuando él decide ser injusto, entonces ya esa posición cambió y él fue arrojado de ese lugar. Ya él no estaba en el huerto, estaba fuera del huerto. Pero también cambió su condición. Él dejó de ser justo y ahora era injusto. Dejó de creerle y ahora era un incrédulo. Entonces cambió la condición. Pero Dios es tan tremendo, que Él no le devuelve la posición a Adán, diciéndole, bueno, Adán, está bien, pecaste, que puedes seguir viviendo aquí en el huerto, no hay problema, hay bastante espacio. No, le dijo, te vas, lo saca del huerto, ya. Entonces, él tiene que salir de ahí, pero él no le devuelve la posición, pero le devuelve la condición. ¿Cómo le devuelve la condición? Y ahora, ¿por qué? Quiero decirles que la posición y la condición son dos cosas que se pierden cuando nosotros pecamos. No es solamente decir, yo pequé y recé y empaté y no ha pasado nada. No. Cuando nosotros pecamos, perdemos la posición que tenemos en Cristo y el gobierno que tenemos en Cristo. Y también perdemos la condición de pasar de ser justos a injustos. Entonces, la posición tiene que ver con el lugar. Él estaba, ¿dónde? En un lugar, ¿cierto? Llamado el huerto, y fue sacado de ahí. Tiene que ver con el lugar, con un territorio donde Dios nos pone para gobernar siendo justicia, no haciendo mi justicia. ¿Sí me explico? Repito, Dios nos pone en un territorio para gobernar, para que seamos su justicia, no para que yo haga mi justicia. Amén. Para eso Dios nos pone a gobernar. Entonces, ellos pierden la condición, pero Dios resuelve el problema de la condición. ¿Cuándo lo resuelve? Ahí mismo. ¿Qué hizo? Él lo viste con una piel de un corderito, ¿cierto? Él lo viste con una piel de cordero. Eso significa que con el sacrificio del Cordero de Dios, al vestirlo, fue justificado. Ya no tenía que morir Adán, porque ya había muerto un corderito por él, y tuvo una vestidura puesta ¿por quién? Por Dios. Recuerde el mensaje que di hace como el mes pasado, de las hojas de higuera. El hombre quiere vestirse con lo que él quiere, pero nosotros las vestiduras espirituales no nos las podemos poner nosotros. Dios nos viste y Dios le proveyó a él esa vestidura, esa piel de ese cordero. Estaba representando ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que nos da a nosotros esa redención. Amén.
lo que también quiere decir que murió alguien inocente, un corderito inocente. Ese corderito inocente murió por alguien culpable. ¿Ya? De esta manera, la justicia de Dios fue satisfecha cuando Dios hizo esto. Esto nos dice a nosotros que el sacrificio con el amor satisfacen la justicia de Dios. El sacrificio con el amor satisface la justicia de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que sacrificarnos y amar para que Dios sea justicia en algo o en alguien. Amén. Para hacer justicia de Dios. Ahora, la justicia no es una cosa que Dios nos da. Señor, dame justicia, hazme justicia. No es una cosa que Él nos da. La justicia es una persona que se dio por nosotros y esa persona es Jesucristo. Amén. ¿Sí vamos cambiando nuestra forma de pensar de lo que es la justicia? Bueno. Volvemos a la posición. Usted me dirá, bueno, ya me dijo cómo Dios arregló el asunto de la condición del hombre y ahora cómo arregló la de la posición del hombre. La posición la obtenemos cuando estamos unidos a Cristo, porque ahora estamos en Dos Quebradas. ¿Dónde estamos, hermanos? Voy a poner un pectoral. Según lo que estamos hablando, hermanos, según la posición, ¿qué posición está? ¿Dónde estamos? En Cristo. ¿Dónde estamos? Dígalo duro. ¿Dónde estamos? Diga, estoy en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice la Biblia, no hay condenación para los que están. No están convencidos, Señor, y eso que hablamos en lengua antes de empezar. Ay, Padre. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si estamos fuera de Él, sí hay condenación. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, es donde obtenemos la posición donde Dios nos puso, valga la redundancia, desde el Edén, donde Dios quería vernos desde siempre, donde Dios desea vernos siempre. Amén. Entonces, Cristo es nuestro Edén, Cristo es nuestro Canaán, Cristo es nuestra herencia. Amén. Porque en Cristo nosotros podemos gobernar, sin Él no podemos gobernar, porque gobernamos es a través de Él. Ahora, ¿cómo gobernamos a través de Él? Quiero aclararles bien esto. Gobernamos a través de Él, no cogiendo un texto para torcerlo y decir que lo que yo estoy diciendo es así, no. Yo gobierno cuando yo dejo que Cristo gobierne mi vida. Cuando yo dejo que Cristo gobierne mi vida, entonces Cristo va a gobernar a través de mí y yo a través de Él. ¿Ve cómo es la cosa, hermano? Interesante, ¿cierto? Por esa razón, nosotros no podemos enamorarnos ni aferrarnos a este mundo, al sistema de este mundo, a la forma de justicia de este mundo, a la forma de pensar de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Amén. Lo dice la Biblia. Entonces no podemos seguir la justicia de este mundo. Tenemos que aprender la justicia de Dios y esa es la que tenemos que vivir y tenemos que aplicar para que se manifieste la justicia de Dios en la tierra.
Olvídese que la justicia de Dios en la tierra se va a manifestar por un presidente, por unos estatutos, por un grupo de personas que estén en el Congreso. No. La justicia de Dios se manifiesta en la tierra a través de una iglesia que ha creído, que ha entendido y que sabe que es la justicia de Dios en la tierra y que estamos aquí para ser canales de Dios, para manifestar la justicia de Dios a un mundo injusto y a un mundo que está clamando una justicia que no es la de Dios, sino que realmente lo que están clamando es venganza, mas no justicia. Amén. En el reino de Dios están los que creen en Él, los que le aman y los que son justicia de Él. Hay el primer mandamiento de Dios, ¿quién se lo sabe? ¿Cómo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Siempre caen en la misma. ¿Quién dijo que las cosas se aman? Perdóneme, hermano, pero yo hablo así. Dios no dijo que amemos las cosas. Nosotros amamos las cosas. Hay que le partan el florero para que vean. Hay que le pisen el zapato nuevo para que vean. ¿Cómo se enoja? Nosotros somos los que nos aferramos a las cosas, pero Dios no dice eso. El primero y gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Ese es el gran mandamiento. Ese es el gran mandamiento. Pero viene un segundo ahí abajito y dice, y hay un segundo mandamiento que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor sí que sabe, ¿cierto? Él nos puso, ¿cómo se dice? La meta, donde tenemos, Él nos puso la marca donde tenemos que llegar. Y Él dijo, bueno, ¿qué es lo que el hombre más ama? A ver, ¿qué es lo que el hombre más ama para yo decirle que tiene que amar así como eso? ¿Qué es? Uy, ¿cómo nos amamos, hermano? Pero eso es tremendo, tremendo cómo nos amamos. Ya lo que falta es ponernos así como un personaje que yo conozco. Se ponía en el espejo, se abrazaba y se daba besos él mismo. Yo sí soy lindo. Él hacía eso, que se amaba mucho. Entonces Dios dice, como ellos se aman tanto, ahora yo les voy a poner ahí la meta y les voy a decir que deben amar a los demás así como se aman ellos. Lo que tú quieres para ti, como quieres que te traten a ti, trata al otro. Como quieres que te den a ti, dale al otro. Lo que tú quieres que te hagan, hazlo al otro. Uy, tremendo el Señor. Maravilloso ese Dios que tenemos nosotros. Entonces, si nosotros amamos a Dios con nuestra mente, con toda, es que me gusta esa palabra, con toda, porque nosotros, sí, yo amo a Dios, así, vean, sí, así. No, Él dice, es con toda tu mente, es con todo tu corazón, es con todas tus fuerzas. ¿Dónde perdemos nosotros nuestras fuerzas? Matándonos, buscando ¿qué? De pronto no son ustedes, hermanos, pero yo no sé, Dios me dijo eso. ¿En qué ocupamos nuestra mente todo el tiempo? ¿Pensando qué? Pensando qué es lo que hay en nuestra mente. No es precisamente el reino de los cielos, no es precisamente cómo puedo amarte más, Señor, hoy. Dios, dime, ¿qué puedo? Yo sé que nada de lo que yo haga por ti, Señor, es suficiente, pero es que, ¿qué tengo que entregarte de mí, Señor? ¿Qué tengo que sacar de mi corazón? ¿Qué tengo que derribar? Derríbalo, Señor. Quebrántame, Señor, para yo poder manifestar ese amor tuyo.
Eso es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Si nosotros cumplimos esos 2 mandamientos, mi hermano, ya estamos listos para el cielo. Amén. Se manifiesta la justicia de Dios en nosotros, se manifiesta el poder de Dios en nosotros, se manifiesta el reino de Dios en nosotros, hermano. Y eso no es lo que queremos. Pastor, solo 2 quieren eso. Hay que orar. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están durmiendo? Veo muchos ahí como tratando de abrir el ojo. Esos son los 2 mandamientos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que sale de la boca? Lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra a la boca o lo que sale de la boca? Eso también lo dice la Biblia. Es lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. A veces, en una oportunidad hace poco, estuvimos reunidos algunas personas y comenzaron a preguntarse qué pasaba con la iglesia, por qué la iglesia no crecía, por qué llegaban unos, se iban otros, qué era lo que pasaba, que se sentía una pesadez, que se sentía tal cosa. Y cada quien fue dando como su opinión de qué era lo que pasaba en la iglesia. Alguien dijo, es que hay que orarle al Señor para que nos muestre quién es la piedra de tropiezo que está en la iglesia impidiendo la bendición. O de pronto podemos decir, es que no hemos orado mucho, tenemos que orar más, tenemos que ayunar más. Yo me fui inquieta con eso y yo empecé a orarle a Dios. Aunque yo les di una respuesta allí, pero yo le empecé a orar a Dios y le dije, Señor, revélame qué pasa con Remanente de Fe y Amor. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Somos nosotros, si soy yo, voy a empezar por mí, Señor. Si yo soy la piedra de tropiezo, Señor, sácame. Si es mi esposo, si son mis hijas, Señor, llévanos de aquí, así como nos has trasladado de lugares a lugares predicando tu palabra. Señor, si ya se acabó el tiempo aquí, sácanos, Señor. Pero muéstrame dónde está el problema. Y esta madrugada el Señor me contestó y me dio ese versículo que acabé de leer, el versículo del primer mandamiento y el segundo mandamiento. Es que no lo tengo escrito aquí porque como me lo dio así, yo solo escribí lo que dice, más no la cita. Entonces, ahí el Señor me dijo, el problema está en el corazón. La piedra de tropiezo está en el corazón. El anatema está en el corazón. El problema es que este pueblo ha dejado de amarme. Eso me dijo el Señor. Este pueblo ha dejado de amarme porque se ama demasiado. Y no pueden amarse los unos a los otros. No se pueden amar. Y por eso mi justicia no se puede manifestar en medio de este pueblo. Se juzgan los unos a los otros, se condenan los unos a los otros, se mira la paja el uno al otro, pero ninguno mira la viga que está en su ojo.
Ninguno se examina. Abren su boca y se hieren y se maldicen terriblemente. Abres tu boca y hieres a tu hermano, lo dejas herido, sangrando y no te importa. Sigues adelante como si nada, como si tuvieras a Dios en tu corazón, pero no lo tienes. Eso me decía el Señor. No tienen tiempo para orar verdaderamente, para quebrantarse en mi presencia, porque solamente vienen a mi presencia para decirme lo que quieren que yo les dé. Pero no vienen a rendirse, no vienen a quebrantar su corazón delante de mí, para sacar todo lo que está allí, toda esa tiniebla, todo ese pecado que está allí. Por eso todo el tiempo están usando esa boca para maldecirse y para dañarse los unos a los otros. Pero la palabra de Dios dice que no puede brotar por una misma fuente agua dulce y agua salada. No podemos decir que estamos en Cristo y estamos en el mundo. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. No podemos decir eso. No podemos exigirle a otros que nos amen cuando nosotros no amamos a nadie más que a nosotros mismos. Eso me dijo el Señor y me dolió en mi corazón. Y yo le dije, Señor, tienes toda la razón. Y empecé a pedirle perdón a Dios por mi vida, por mi familia y por esta iglesia que amamos tanto, hermanos. Porque de veras que sí los amamos, hermanos. Aunque el diablo les diga que no los amamos, sí los amamos, hermano. Si yo no los amara, no estuviera predicando esta palabra. Si yo no los amara, les estuviera dando dulcecitos para ganármelos para mí. Estuviera dándoles regalitos, estuviera abrazándolos, estuviera complaciéndolos en todo lo que ustedes quieren. Pero no, hermano, yo los amo demasiado para hacer eso. Yo no puedo permitir ver que ustedes están yendo para el infierno y decirle, estás bien, mi hermano, así es, tienes toda la razón, sigue así. No puedo, hermano, no puedo. Este es el carácter que Dios me hizo, este es el temperamento que Dios me dio, porque Él me dio a mí la misión de ser su boca, de hablar en nombre de Él. Amén. Porque el profeta no es el que dice, así te dice el Señor, mañana cuando toques la puerta encontrarás una caja llena de billetes. Eso no es. El profeta es el que te dice qué es lo que estás mal para que endereces el camino, como lo hizo Juan, y enderezaba el camino torcido, como hizo Natán con David. Amén. Por eso es que muchos no quieren, cuando yo predico, ya viene a regañarnos. Yo no estoy regañando a nadie, hermanos. Yo los amo. Mirarlos bien uno por uno, los amo, te amo, te amo, te amo. Conozco la necesidad de cada uno de ustedes porque en la presencia de Dios vamos como familia todos los días como el sacerdote a clamar por ustedes, a decir, Señor, ¿hasta cuándo fulanito va a estar con esta lucha? Dios, ayúdale. Señor, ¿hasta cuándo este va a estar así? Ayúdale. Amén. Así estamos, Señor, todos los días. Bueno, me salí de aquí. Dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es misericordia y fe, justicia
misericordia y fe. Si andamos en justicia, si andamos en misericordia, si andamos en fe, amén. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos creían que ellos eran justos por sus obras, que eran justos por lo que hacían, porque ellos se paraban en las esquinas y hacían unas oraciones espectaculares, larguísimas. Y todo el mundo los veía y decía, wow, qué elocuencia, cómo oran de bien. Y también ellos dicen que ellos diezmaban hasta la menta y el comino, o sea, de lo mínimo, ahí estaba fiel. Y por eso ellos se creían más espirituales que los demás, se creían mejor, pero Dios les estaba diciendo que eran unos hipócritas, porque habían dejado la justicia, la misericordia y la fe, que es lo más importante. Amén. Entonces, eso es querer hacer la justicia a nuestra manera. Mateo 6:1 lo dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios no nos va a recompensar si nosotros hacemos nuestra propia justicia. La coraza de justicia nos ayuda a limpiar el corazón de toda maldad. Porque la justicia de Dios en mí hace que yo haga obras justas. ¿Sí me comprende? No soy justa por mis justicias, pero si soy justicia, voy a hacer obras justas. Amén. Vamos a Juan 8, primera de Juan 8:16. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahora vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice, vamos a empezar desde el 6 para no leer tanto. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Me vuelo hasta el 7. Y como insistieron en preguntar, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí vemos que los fariseos trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio con una intención, y la intención era que Jesús la condenara, ¿cierto? Ellos la acusaron y querían que Jesús la condenara. Según la ley, porque la ley decía que ella debía morir. Entonces ellos le citan la ley y le dicen que ¿qué dice él? ¿Qué vas a hacer? Entonces vemos que Jesús no le aplicó la justicia según la ley que ellos estaban diciendo, según la ley de esta tierra, sino que Él les enseñó la justicia según el reino de los cielos. En el versículo 7 dice,
el de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tremendo. Él no se enfocó en el problema, en el hecho. Él no dijo, bueno, entonces traigan los testigos, quién vio, qué pasó y averiguó. Él no dijo eso. Él se enfocó, él no dijo, es culpable, es inocente, matémosla, no la matemos. Él no dijo eso tampoco. Él se enfoca donde se enfoca la justicia de Dios, en el corazón de los hombres que estaban acusándola. Y entonces le dice, cualquiera de ustedes que crea que tiene derecho para tirar la piedra porque nunca ha pecado, pues vaya y tírela y mátela. Ya. Pero entonces, ¿qué pasa cuando él les dice eso? Que ellos empezaron a mirar ¿hacia dónde? Hacia adentro. Porque ellos estaban mirando solo hacia afuera. Pero cuando vieron hacia adentro encontraron unas vigas tremendas, hermano. Tan tremendas que se fueron de ahí. Y no fueron capaces de coger una piedra para tirársela a esta mujer. Entonces, la justicia de Dios los enfocó en lo que había en su corazón. Dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno. ¿Jesús los acusó? No. Ellos no fueron acusados por Jesús. Ellos no fueron acusados por la ley. Ellos fueron acusados por la ley de su propia conciencia. Y esa es la justicia de Dios. Cuando Dios nos juzga según lo que hay en nuestro corazón, en nuestra conciencia. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Cuando estamos acusando a alguien como lo estaba haciendo estos hombres, querían matar a esta mujer. ¿Eso es bueno? ¿Querer matar a alguien es bueno? ¿Querer que le vaya mal a alguien es bueno? ¿Querer maldecir a alguien es bueno? ¿Querer hablar y calumniar de alguien es bueno? Entonces, ¿por qué lo hacemos, hermanos? En el versículo 10 dice que la mujer, él le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Entonces dice, ninguno te condenó. Entonces Jesús le dice, vete, ni yo te condeno, le dice, ni yo te condeno. Entonces, cuando ellos fueron conscientes de su pecado, ellos dejaron de ser acusadores y dejaron de condenar. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado, nosotros dejamos de acusarnos unos a otros y dejamos de condenar unos a otros. Amén, hermano. Ahora, ¿qué es condenar? Usted dirá, no, pero si eso todos lo sabemos. Condenar es hacer pagar a alguien lo que hizo con un castigo. ¿Sí o no? Me la hizo, me la tiene que pagar. Es que me la tiene que pagar. Entonces, eso es condenar. Cuando nosotros condenamos a alguien es porque queremos que esa persona sea castigada, porque creemos que tenemos el derecho de hacerlo y tenemos ese derecho porque es justo que esa persona pague por lo que me hizo. Esa es nuestra propia justicia. Pero Jesús le dice allí, vete, ni yo te condeno. ¿Qué quiere decir? Jesús podía condenarla. Él era el único que la podía condenar porque él no tenía pecado, ¿cierto? Sin embargo, le dice, ni yo te condeno. Jesús nos condena, hermanos. Jesús nos condena. No. ¿Quién es que nos condena?
Los hombres nos condenan. Por eso Él dice, ni yo te condeno. Ahora, una vez más triunfó la misericordia sobre el juicio. Amén. No hay más ejemplos, está claro. Una vez más triunfó la misericordia sobre el juicio. Ahora, hay muchas formas en que nosotros condenamos a las personas, muchas, pero solamente les voy a hablar un poquito de una que es muy común, y es el enojo. ¿Alguna vez usted se ha enojado? Yo muchas, hermano, muchas. Ahora, ¿de dónde viene el enojo? El enojo viene cuando yo creo que lo que me han hecho es injusto. Ahí me enojo yo, ¿verdad? Y otra cosa que pasa es que cuando me enojo, yo hago, aparte de que me enojo porque creo que lo que me hicieron es injusto, entonces yo hago responsable a la otra persona de mi enojo. ¿Ve? Que ese es otro problema. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer responsable de nuestro enojo a nadie. Cada quien es responsable de su enojo. Si usted se enoja, usted es responsable de ese enojo. Amén. La ira, la violencia se manifiesta en nosotros porque eso es lo que está en nosotros. Se manifiesta el enojo porque el enojo está en nosotros. Yeah. Mayri me comentaba en estos días, ella viene todos los días y me cuenta las cosas que hacen los niños y yo me gozo y me divierto con todas las pilatunas. Ya yo les conozco los nombres y yo le digo, ay, ¿qué hizo mi Jero hoy qué te hizo Jero? Y entonces ella me comenta y me dice, mami, ¿sabes? Hoy aprendí algo. Uy, Dios le está enseñando, pero vea, tremendo a Mayrín allí. Ella da clase a un salón ahora son 23, antes eran 26 niños, pequeñitos. Y yo le digo, el Señor te regaló 26 hijitos. Y ella me dijo, no me acuerdo el nombre del otro niño, y le dice, mira, este Jerónimo es tremendo, es como el más tremendito de la clase. Golpea a los otros niños, se burla de ellos, le pone apodos, les come la merienda, le raya el cuaderno, bueno, de todo, es el travieso. Y ya me acordé, el otro se llama Matías. Entonces, estaba allí y estaba provocando a Matías y lo ofendía y le cogía esto y le decía, si tú no haces esto, yo no juego contigo. Y entonces él le decía, bueno, y no jugaba. Y ella dice que se quedó aterrada de ver que ese niño, ¿de cuántos añitos? 5 años, no se dejó provocar de Jerónimo. Jerónimo quedó frustrado porque no pudo con Matías, que era el más pequeñito. Me dice, una tranquilidad, y él cantaba, y él, nada, bueno, y todo era así, profe, mire, vea, me rayó el cuaderno, pero no lloraba, no gritaba, no lo golpeaba, no respondía. Entonces yo le dije, ¿quiénes son los papás de Mateo? ¿Cómo este niño puede controlar sus emociones de 5 años? ¿Y por qué nosotros, unos viejuchos de 40, de 50, de 60, no nos pueden mirar maluco porque ya lo queremos ahorcar? Tremendo, ¿cierto? Entonces, esto me enseña que cada quien es responsable de su enojo. Él decidió no enojarse y se plantó ahí. Y de ahí nadie lo movió. Un señor de 5 años plantado en su temperamento, en su carácter bien formado. Nosotros no. Entonces nosotros queremos hacer sentir mal a los otros
porque son culpables. Estoy enojado por tu culpa, estoy enojado por tu culpa, no dormí, por tu culpa no comí, por tu culpa se me subió la presión, porque tú me hiciste coger rabia. A veces son inocentes y a veces no, pero no es eso el hecho. El hecho es que nosotros somos responsables de nuestras emociones y siempre queremos echarle la culpa a otro. Ya. Somos responsables de nuestras emociones. Cuando el mundo golpea a un hijo de Dios, lo que tiene que manifestarse es Cristo. Amén. Pero cuando el mundo golpea a un hijo de Dios, yo no sé qué es lo que se manifiesta, pero Cristo no lo veo por ahí. Cuando Dios le dice a Moisés, golpea la roca, él la golpeó una vez. ¿Y qué brotó de la roca? Agua. ¿Por qué brotó agua? Porque eso era lo que había en la roca. Cuando Cristo en la cruz fue golpeado, fue crucificado, se burlaron, le metieron una lanza, le pusieron una corona de espinas. ¿Qué salió por su boca? Perdón. ¿Por qué? Porque salió lo que había en él. Cuando nosotros somos ofendidos, cuando nosotros somos traicionados, cuando nosotros somos maltratados, lo que sale de nosotros es lo que hay en nosotros, no es lo que el otro provocó, sino lo que hay en nosotros, hermano. A ese punto es donde los quiero llevar. Que lo que sale de nosotros es porque está dentro de nosotros. Y siempre estamos buscando la respuesta y la explicación de todo fuera. Y estamos culpando al otro. Es que él no me dijo, es que él me hizo, es que él esto. Bueno, él puede haber hecho lo que quiera, pero él no me puede obligar a mí a que yo reaccione como él quiere que yo reaccione. Amén. Porque para pelear se necesitan dos. Y para amar se necesita uno. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte, porque el amor es el arma más poderosa que nosotros podemos tener, el amor. Y por eso Cristo venció con amor. Amén. Ahora, la mejor forma de saber cómo está tu corazón es con los problemas, con las dificultades, con las necesidades, con todo lo que se nos presenta a diario. Esa es la mejor forma de saber cómo estoy yo. Porque según nosotros siempre estamos bien. Pero cuando suceden estas cosas y entramos en crisis, cuando reaccionamos, allí nos damos cuenta realmente qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque nosotros tenemos que devolver bien por mal. Amén. El Hijo de Dios devuelve bien por mal. Eso es difícil. Eso es ser justo. Eso es ser justicia de Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. El enojo impide que se manifieste la justicia de Dios. Ya yo lo había dicho. Ahora, para finalizar, vestirme con la coraza de justicia lo describe Primera de Pedro 3, versículo 8 al 14. Dice, finalmente, sed todos de un mismo, ayúdeme, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo para que heredáis bendición. ¿Por qué? Porque Él quiere, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere amar la vida y que le vaya bien en la vida y todos sus días sean buenos? Bueno, ese refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si por alguna causa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. El diablo y el mundo quieren que nosotros hagamos injusticias, así como quería el diablo que Adán hiciera una injusticia. Y constantemente nosotros estamos siendo empujados a hacer injusticias, porque nos están provocando constantemente, ¿cierto? De una o de otra manera, todos los días nos están provocando para que nosotros cedamos y hagamos injusticias. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que Él nos fortalece, que Él está atento a nuestras oraciones. Y si nosotros nos mantenemos en justicia, cuando nos estén haciendo injusticias, Dios se va a encargar de eso, no nosotros. Amén. Él se va a encargar de eso. Y nosotros, dice aquí, me llama la atención, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si la justicia es una coraza y usted se pone una coraza, o se lo actualizo, usted se pone un chaleco antibalas y usted va a la guerra donde están disparando, usted está protegido, ¿cierto? Si le cae una bala, no le va a hacer nada. Entonces, eso es más o menos lo que Dios nos está diciendo. ¿Quién les va a hacer daño? ¿Quién? Si nosotros estamos parados en la justicia de Dios y tenemos esa coraza, nos pueden hacer lo que quieran, pero nada de eso nos va a llegar, nada nos va a entrar. Amén. Nada nos va a desanimar, nada nos va a derrotar, nada nos va a enfermar, no nos entra nada, ni brujo, ni hechicero, nada nos entra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la justicia de Dios. Recuerda el pueblo de Israel que vino Balaam y contrató Balac y contrató a Balaam para que maldijera al pueblo. Y cada vez que él lo iba a hacer, no podía porque Dios le cambiaba la maldición en bendición. Y lo que hacía era que bendecía al pueblo de Dios. Y cuando ya consultó y preguntó por qué, y dijo, es que este pueblo está caminando en rectitud delante de Dios y Dios los tiene rodeados. Estaban con coraza, hermano, y por eso no le entraba nada. ¿Ves? Entonces, todo esto Dios nos está diciendo en esta mañana para que de ahora en adelante tomemos esa armadura de Dios. Yo les invito a colocarse de pie. Vamos a orar.